En los últimos años, la situación de la inmigración ilegal en los Estados Unidos ha creado muchas divisiones entre los ciudadanos. Se habla continuamente del problema de la inmigración latina y maneras de asegurar la frontera sureña del país para poder frenar el flujo de personas. Tratando con los ilegales en el país, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, va haciendo redadas en todas las partes de la nación, deteniendo a los inmigrantes ilegales y deportándoles a su país natal. En todo eso, la situación única de los estudiantes indocumentados recibe poca atención. Los inmigrantes ilegales encuentran una recepción ambivalente, aún hostil, en llegar a los Estados Unidos acusados de robar puestos del trabajo de la economía y aprovecharse de los beneficios del Estado sin contribuir al mismo. Aunque esa fábula de los inmigrantes malagradecidos es más bien un mito, la situación de los estudiantes indocumentados es todavía más distinta de la imagen popular. Estos jóvenes ilegales no llegaron como trabajadores agricultores, sino como niños quienes crecieron como norteamericanos y ahora buscan continuar su educación. En los Estados Unidos, cada año, casi 65,000 estudiantes indocumentados se gradúan de la escuela secundaria. Desafortunadamente, muchos de ellos no van a tener la oportunidad de asistir a la universidad por falta de la documentación y por causa de obstáculos financieros y legales. La cuestión de que si se debe permitir que los estudiantes indocumentados paguen la matrícula de residentes estatales está por debate en varios estados por la nación y también aquí en Connecticut, en el nivel estatal. La propuesta del DREAM Act fue creada como una solución a la ciudadanía y al acceso de la educación universitaria para estos estudiantes. El DREAM Act es un proyecto de ley que permitiría que estudiantes inmigrantes creados en los Estados Unidos realizaran sus estudios superiores y obtuvieran la ciudadanía. La ley fue introducida en varias formas en el Senado y en la Cámara de Representantes. En lo general, la ley requiere que los estudiantes cumplan algunos requisitos. Primero, tienen que haber llegado a los Estados Unidos antes de los 16 años. Segundo, tienen que haber sido admitidos en una institución de educación superior. Tercero, tienen que vivir en los Estados Unidos al tiempo que la ley fue promulgada y también haber vivido en los Estados Unidos por lo menos 5 años. Y finalmente, deben demostrar carácter moral y no haber cometido delitos. En lo esencial, el DREAM Act les dará la oportunidad a estudiantes indocumentados, quienes muchas veces no vienen por su voluntad, recibir una educación para mejorar la calidad de su vida y a la vez contribuir a la sociedad norteamericana. En este momento hay 10 estados que ya han aprobado legislaciones que asignan la matrícula de residentes estatales a estudiantes indocumentados. Estos estados son California, Illinois, Kansas, Nebraska, New Mexico, New York, Oklahoma, Texas, Utah y Washington. Cada estado ha creado su propia versión de la ley que intenta confrontar sus distintas necesidades. Por ejemplo, en California, el DREAM Act está peleando para el derecho de recibir fondos financieros gubernamentales sin la necesidad de proveer prueba de ciudadanía cuando solicitan a las universidades. El 24 de octubre del 2007 se votó por última vez en el Senado, pero la ley no fue aprobada en el nivel federal. La ley necesitaba 60 votos para ser aprobada en el nivel federal, pero solamente recibió 52 votos y por lo tanto todavía está en debate por toda la nación. Particularmente en Connecticut se votó por el proyecto en mayo y junio del 2007. Aunque la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron el DREAM Act, la gobernadora Jody Rell vetó la ley porque no quería que la ley local desafiara a la ley federal. La mayoría de los estudiantes indocumentados luchando por la aprobación del DREAM Act son jóvenes quienes han llegado a los Estados Unidos en una edad muy joven, simplemente obedeciendo la voluntad de sus padres.
Una vez en los Estados Unidos, estos jóvenes no tienen ninguna manera de obtener la ciudadanía. Sin culpa de ellos, estos jóvenes indocumentados entran al sistema de educación pública y se gradúan de la escuela secundaria sin muchas opciones de qué hacer después. En lo esencial, muchos de ellos no pueden acceder a las universidades ni a trabajos por falta de un número de seguridad social. Además, a muchos de los estudiantes le faltan el apoyo financiero para poder pagar las matrículas de las universidades, y esto aún más impide en sus oportunidades de recibir una educación superior. I arrived to the United States when I was 9 years old because my parents brought up my older brother and my younger brother and myself here. I didn't know I was crossing the border. I was a child, I was only 10 years old, and the next thing I know I was attending school. Dreamers are people who were brought to the United States when they were minors, and these are people who, for the most part, have gone to American schools, who speak English, and so they've graduated from school and they leave school and they realize that they don't have any options open to them. I identify myself as American because I think this is my culture. Yeah, I do consider myself an American. My family came here because I was dying. I thank this country. I think this country saved my life. They are Americans in every way except the part that really, really counts, and that's the papers. To say that we're going to deny educational opportunity to children who were brought by their parents, no decision of their own, is wrong. It's morally wrong. That's what we want. I mean, first and foremost from this is to just have a chance to pursue our dreams and get an education and be able to secure a future that we haven't been able to secure because of things that were not in our control. Should we not educate people who grow up in our nation, who are educated in our schools, who share our values and share our vision for a better and stronger America? También es interesante ver las diferentes maneras en que estos estudiantes indocumentados se han reunido y han empezado a formar grupos para luchar por sus derechos. Por ejemplo, muchos de ellos han formado organizaciones para protestar las injusticias de su situación. La mayoría de ellas se han fundado en California, donde los indocumentados pueden acceder ya a las universidades, pero no tienen acceso a las becas federales. Como un buen ejemplo, el proyecto One Dream 2009 es una coalición de estudiantes que basan su discurso en los derechos humanos, afirmando que los inmigrantes también tienen el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, tanto como el derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Durante este debate sobre la cuestión de que si estos estudiantes indocumentados deben recibir el derecho de acceder a la educación superior y precios de matrícula para residentes estatales, se han presentado varios argumentos para y contra la aprobación de la ley. Los argumentos para la aprobación del DREAM Act exponen que si se permitiría que los estudiantes indocumentados asistieran a la universidad, el Estado, los individuos y las comunidades beneficiarían en tener un conjunto de trabajadores con más habilidades. Al mismo tiempo, daría la oportunidad a muchos jóvenes indocumentados que muchas veces llegaron sin su conocimiento de continuar su educación y cumplir sus sueños. A partir de esto, contra la percepción de muchos, es sabido que la población inmigrante indocumentada ya contribuye económicamente a la sociedad norteamericana porque pagan impuestos y deben tener el derecho de poder asistir y recibir ayuda para pagar a la universidad. En el otro lado del debate sobre la aprobación de la ley, los que están en contra sostienen que la ley permitiría que los inmigrantes indocumentados se aprovecharán de los servicios disponibles para los ciudadanos legales de este país quienes pagan impuestos. La aprobación de la ley a la vez va a promover la idea de que está bien que los inmigrantes indocumentados entren en los Estados Unidos y que los números de ellos aumentarán y sobrepasarán a los deberes del país.
En el caso de Connecticut, la gobernadora Jody Rell vetó la ley porque ella opinó que en aprobar la ley en este estado, ella iba a apoyar que los inmigrantes continuaran desobedeciendo las leyes federales. Así que ella declaró que ella no iba a actuar contra las leyes que ya existían en el nivel federal. Aunque en largo plazo la ley permitiría obtener la ciudadanía para los jóvenes indocumentados, hay un periodo de espera de 6 meses, durante el cual no se recibiría ninguna asistencia pública en pagar la matrícula. Esto a pesar de que la mayoría de las familias indocumentadas pagan sus impuestos igual que cualquier otro ciudadano. Además, la ley federal no solo se trata de las escuelas secundarias, pero de las Fuerzas Armadas también. Una manera de obtener la ciudadanía por el DREAM Act es entrar en la universidad, pero también las fuerzas militares pretenden atraer a los inmigrantes ilegales ofreciéndoles documentación porque está experimentando una carencia de soldados. Esta situación salió a la luz cuando los medios publicaron que una de las primeras casualidades en la guerra de Irak fue un hombre indocumentado de Guatemala, José Antonio Gutiérrez. Por lo tanto, sabemos que hay ya miles de indocumentados luchando con las Fuerzas Armadas. ¿Pero es justo que los inmigrantes arriesguen su vida esperando la tarjeta verde? ¿No es esta una llama a filas dirigida a los inmigrantes indocumentados? Pensando en la historia de la proposición, ya se votó la ley varias veces y todavía falta para aprobarlo, tanto en el nivel estatal como en el federal. ¿Qué tan probable es que algo cambiara? La probabilidad de aprobar el acto parece disminuir con cada cambio político en la administración. Además, en este ambiente económico, será aún más difícil convencer a los políticos y al público que deben aprobar la ley y hacer disponibles las reservas a los inmigrantes. Los fondos del sistema de educación y de becas están ya bajo mucha presión. A muchos les parece que simplemente no hay espacio para admitir a los estudiantes indocumentados a la competencia. Sin embargo, si el proyecto de la ley DREAM Act logra el voto, esto será un importante avance que puede resultar en una amnistía más extensa en el futuro. Si el nuevo gobierno fuera realmente más progresivo, es posible que se cambiaría la política de la inmigración y por lo tanto que se aprobaría el DREAM Act. Aunque la inmigración no era un gran tema en las campañas de elección pasada, el presidente electo Barack Obama compartió unas reflexiones que de todas maneras nos muestran un buen entendimiento del tema y una empatía para la situación de los estudiantes indocumentados. I also think that we've got to recognize we've got 12 million people here who are undocumented. Many of them have been living here 4 years. Many of them have children who are U.S. citizens. But many of them also have children who came here when they were 2 or 3 or 5 years old. And they've been growing up next to our kids. They are American kids for all intents and purposes. They talk like our kids. They play with our kids. They have been learning with our kids. But here's what happens. Suddenly, they graduate from high school, and it turns out that they can't afford to go to college because of rules that say they don't qualify for student loans because they are not legal citizens. So what the DREAM Act does is it says, and by the way, it has bipartisan support, although there's resistance in both parties as well. But the DREAM Act is a pretty simple concept. What it says is that if a child has been here for at least 5 years, has a good school record, has a history of community service and good character, is willing to serve this country in some fashion, whether it's joining the military or some other indication of commitment to this nation, that we should let them get educated. En su recién publicado Proyecto para el Cambio para su nueva administración, Obama habla de la importancia de reforma del sistema de la inmigración.
Hay que mejorar la burocracia para que funcione bien y sirva a los inmigrantes, protegiendo la legitimidad de las familias y cumpliendo con las necesidades de los empleadores. Obama sugiere que los inmigrantes ilegales salen de la sombra, pagando una multa y aprendiendo inglés para poder lograr su ciudadanía, aunque en eso los inmigrantes legales tienen la prioridad. Sin embargo, no menciona la situación de los jóvenes indocumentados, ni de los estudiantes que busquen ayuda financiera en su educación. ¿Será el énfasis anterior solo una táctica de la campaña política de este candidato? Si podemos aprender algo de la historia, es probable que los próximos intentos de aprobar el Acto DREAM también fracasarán en la contención de políticos e ideologías. Incluso si pasa esta ley promoviendo un mayor acceso de los estudiantes a las universidades, esto no significará necesariamente un cambio en la cultura ni en la opinión pública. Más bien, una medida así, entendida como una especie de amnistía inmerecida para los indocumentados, puede agudizar los sentimientos de inseguridad e hostilidad por parte de los ciudadanos, especialmente entre los padres de los estudiantes en la clase media, que se preocupan por la competencia en los fondos y cupos universitarios. En el fondo, los verdaderos movimientos para el cambio social no se crean ni por los intereses de las empresas ni políticos, sino por la gente misma. Con las carencias en el sistema político, es tiempo para una gran coalición de los inmigrantes, con visibles protestas y manifestaciones por la justicia y los derechos humanos. Esta solidaridad debe existir no solo en las fronteras del sur, sino extender por todo el país, ya que en cada estado hay inmigrantes latinos. Un verdadero proceso de empoderamiento de la comunidad latina, tanto como una lección en el entendimiento mutuo e intercultural con los sectores adversos a la reforma, podría tener el efecto de convertir la hostilidad en un diálogo que logre asegurar el bien común. Por ende, no debemos esperar por la legislación del DREAM Act. Si queremos que se realice el sueño del respeto para la diversidad, es la última hora para actuar por esta meta. Estudiantes de Connecticut alzan sus voces en apoyo del derecho de la educación para los inmigrantes indocumentados. Don't simply dream.